El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Gastón Vibor, si me está escuchando, ¿cómo le va? Sí, ¿me escuchás bien, Claudio? Perfecto. Bueno. Hacía referencia a que iba a hablar un poco de historia hoy en mi columna, y sobre todo hacer referencia a dos efemérides ocurridas durante el curso de esta semana. Una de carácter oficial, como fue la celebración del Día de la Soberanía, que fue, en realidad, la fecha es el 20 de noviembre, día de ayer, pero bueno, se tomó como feriado el lunes, ¿no? Estaba hablando un poco de Analía recién. Y en la otra, bueno, ese día se conmemora el Día de la Soberanía en función del famoso combate de la vuelta obligado, al cual después me voy a referir y voy a hacer una interpretación muy personal sobre ese tema. Y la otra efeméride es de carácter, digamos, más partidaria, es el día que celebra los militantes peronistas, el Día de la Militancia, el 17 de noviembre, ¿no? Haciendo referencia al 17 de noviembre de 1972, cuando Perón regresa al país después de 17 años de exilio. Así que bueno, de tocar esos dos temas, hacer también una breve interpretación de estos temas y ver si hay algún insumo histórico que nos pueda servir también para iluminar algún elemento, algún aspecto de la actualidad. Vamos a tomar primero, vamos a ir por orden cronológico, ¿no? El Día de la Soberanía, el combate de la vuelta obligada. El episodio ocurrió el 20 de noviembre de 1845, en el contexto de la época de Rosas. Recordemos que en ese momento no había un gobierno nacional, pero había una delegación en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas, que estaba desarrollando su segundo gobierno en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Segundo gobierno que duró desde el año 35 hasta el año 52, pero 17 años, y ahí ejerció el manejo, entre otras cosas, el manejo de las relaciones exteriores. ¿Qué es lo que ocurría? Rosas había prohibido que los barcos ingleses y franceses que venían con sus mercaderías, ¿no? Pongámonos en contexto, plena época de la Revolución Industrial, búsqueda de mercados para colocar su producción, su manufactura, y al mismo tiempo, bueno, poder acceder a las materias primas que el país le podía ofrecer, ¿no? En aquella época era cueros, casacos, charqui, no muchas cosas más, no había exportaciones agrícolas todavía en aquella época. Más que nada tenía que ver con la cuestión de los productos vacunos, ¿no? Inglaterra y Francia querían acceder directamente a comerciar con las provincias del litoral, sin tener que pasar por el puerto de Buenos Aires previamente, ¿no? E inclusive tener la facilidad de vender esas mercaderías, ¿no es cierto?, a las cuales nos habíamos hecho referencia recién. Para forzar a Rosas para que acceda a que esos barcos puedan remontar el río Paraná y el río Uruguay, hacen un bloqueo sobre el puerto de Buenos Aires, el famoso bloqueo anglo-francés, por lo cual no se permitía que ningún barco pudiera salir o entrar a Buenos Aires, ¿no? como modo de presión. Y al mismo tiempo, en un momento determinado, deciden avanzar sobre el río Paraná, desconociendo el planteo de Rosas, ¿cierto? Que planteaba la no injerencia de las potencias extranjeras en los asuntos internos de la Argentina, ¿no? Más allá de las razones, está claro, y todos coincidimos en que ningún país extranjero puede determinar, ¿no es cierto?, cuáles son las políticas que un país puede desarrollar en determinados aspectos. La cuestión es que en ese intento de avance, que finalmente lo van a lograr hacer, el 20 de noviembre del 45, el general Mansilla, que fue delegado por Rosas para que frene el avance de la flota franco-inglesa, hacen
una especie digamos, de un encadenamiento a lo largo de balsas para evitar que esos barcos rompan las cadenas y avancen, ¿no es cierto?, hacia el litoral. Esto ocurre en una localidad que está entre la actual San Pedro y Ramallo, ¿no?, sobre el río Paraná. De hecho, hay un tal lugar, digamos, que recuerda donde ocurrió precisamente ese episodio, y están las cadenas, inclusive, que se utilizaron, ¿no? Se tendieron cadenas a través de barcazas. Ahí el Paraná se angosta un poco, hay como una especie de recodo, lo que hace factible eso. Pero bueno, más allá de la defensa heroica para evitar que la flota anglo-francesa pase, bueno, van a pasar igual, pero lo que se recuerda justamente es ese intento, ¿no?, de defender la soberanía frente a esta injerencia extranjera. Había una superioridad en barcos de guerra y en barcos mercantes tremenda con relación a lo que tenían la flota de la Confederación. Por lo tanto, fue imposible evitar, digamos, que finalmente se termine pasando. Pero vuelvo a repetir, se rescata el valor de la defensa de la soberanía. Ahora, tengo una interpretación personal con relación a la decisión de Rosas. Rosas argumenta que los barcos no podían avanzar porque iban a vender sus manufacturas y eso iba a afectar a la industria nacional, cosa que en realidad prácticamente no existía, ¿no? En aquella época no había industria nacional en Argentina, sí por ahí algunas artesanías en cuero, algunas cuestiones así, pero que no estaba relacionado con lo que los ingleses o franceses querían vender. Y obviamente querían llevar básicamente las materias primas que eran los cueros, como había descrito ahora. El problema es que Rosas quería centralizar el control del puerto para poder cobrar los impuestos aduaneros en Buenos Aires, ¿no? Y los ingleses y franceses no querían pagar doble imposición, o sea, pagar en Buenos Aires y después pagar en Santa Fe, en Entre Ríos. Así que hay algunos temas relacionados con este episodio, y hoy, bueno, están de nuevo en la coyuntura política, que es el tema de, bueno, cómo se reparten los recursos con las provincias, y el otro tema es el libre comercio, ¿no? Cuánto, hasta qué punto, ¿no? Y de qué manera pueden afectar a las provincias. Esto con respecto a este efeméride del Día de la Soberanía, que además otro elemento más que tiene que ver con que el peronismo reivindicó mucho esto, sobre todo a partir de un historiador revisionista, fue muy leído sobre todo en los años 30, en los años 40, se llama José María Rosa, que hizo mucho hincapié en este episodio. El Día de la Soberanía se instituye en el año 74, ya después de la muerte de Perón, el gobierno de Isabel, y Cristina Kirchner en 2010 lo pone como feriado nacional, ¿no? O sea que además de alguna manera este episodio lo ha tomado el relato, digamos, del gobierno kirchnerista que tuvo durante tantos años en el poder, ¿no? Reivindicando un poco también algo que era tradicional dentro del peronismo, que es la línea San Martín, Rosas, Perón, ¿no? Y de hecho, bueno, se ha hecho mucho hincapié en que San Martín, cuando recibe a Rosas en Francia, en Boulogne-sur-Mer, ahí le obsequia el sable que él utilizó como jefe del ejército de los Andes, le obsequia a Rosas premiándolo por esa defensa de la soberanía. Esto con relación a este episodio. Con relación al otro episodio, la otra efeméride, que es de carácter partidaria, vamos a hacer referencia a que, bueno, en el año 55, recordar unas cosas, ¿no? Año 55, Revolución Libertadora, se derroca a Perón se tiene que exiliar, no se puede quedar en el país. En ese momento, bueno, comienza una larga proscripción del peronismo, una proscripción real, ¿no? Que implicaba, inclusive durante el gobierno de Aramburu, ni siquiera la posibilidad de nombrar a
a Perón, ¿no? Los medios de comunicación tenían que hablar del tirano prófugo, el dictador depuesto, no se podían utilizar símbolos partidarios, que es diferente a lo que por ahí planteó Cristina, que habló en Santiago del Estero el domingo, haciendo justamente el acto del militante del peronismo, que hacía referencia que se había vuelto a la proscripción porque se sacaron de los edificios públicos, por ejemplo, imágenes de Néstor Kirchner, o de lo que tiene que ver con su, digamos, imposibilidad o de que ella pueda ser candidata, que en principio por ahora lo puede ser, ¿no? Y ahí ya hablaba de proscripción en esos términos, ¿no? La proscripción que ocurrió a partir del año 55 hasta el año 73 fue real sobre el peronismo no podía presentarse a elecciones y Perón no podía regresar al país, ¿no? De hecho hubo un intento a principios de la década del 60 durante el gobierno de Ilia, pero que finalmente los militares presionan a Ilia para que Perón no pueda regresar. O sea, ya él había venido en su avión desde España, llegaba a Brasil, no iba a hacer una escala, y ahí tiene que volver, ¿no? Por presión de los militares. Ahora, en noviembre del 72, 17 de noviembre del 72, el gobierno de Lanuse, el gobierno de facto de Lanuse, permite el regreso de Perón, no porque Lanuse sea un ferviente admirador de Perón, todo lo contrario, pero se estaba viviendo una situación de conmoción política, ¿no es cierto?, muy fuerte, con violencia política, ¿no? Tengamos en cuenta que en aquella época habían surgido organizaciones armadas, algunas de ellas identificadas claramente con el peronismo como montoneros, que en ese momento, bueno, ahí me viene a la cabeza también que sobre estos temas no se puede ni siquiera hacer bromas. Hago referencia a este acto que organizaron estos libertarios que hablaban del brazo armado de Milei, ¿no? Porque tuvimos hace muchos años atrás, unos 40, 50 años atrás, tuvimos una violencia real, ¿no? A partir de esto, ¿no? Los montoneros se llamaban los soldados de Perón. Y por otro lado, bueno, dentro del mismo peronismo había un peronismo más ortodoxo, más tradicional, donde estaban los sindicalistas fundamentalmente. Inclusive después va a dar origen también a otro grupo violento, más de extrema derecha, que es la AAA. Pero bueno, Perón en el exilio necesitaba de todos para hacerse fuerte y poder volver. Lanuse, ante la situación tan complicada desde el punto de vista político, bueno, lo ve a Perón como un mal necesario, ¿no? Como el bombero pirómano, o sea, el que encendió el fuego, pero bueno, que lo tiene que venir a apagar, ¿eh? O como el león herbívoro que va a venir a pacificar, ¿eh? Pero bueno, es verdad que Perón alentó a todas las facciones que se sentían identificadas con él, para lograr el objetivo de regresar al país, ¿no? La izquierda esperaba que con Perón comenzara la revolución socialista, el peronismo tradicional que se volviera al peronismo de los años 40 o de los años 50, y hasta la clase media, que históricamente antiperonista, veía en Perón como la posibilidad de poner un poco de orden y de paz en un país muy convulsionado. Este regreso ocurrió el 17 de noviembre del 72. Perón viene en un avión desde Italia, desde Roma, acompañado por militantes que eran dirigentes políticos, artistas, curas tercermundistas, sindicalistas, ¿cierto? Un montón de gente que lo acompañaba en ese regreso, que finalmente se consumó el 17 de noviembre del 72. Bueno, tenemos por ahí en el recuerdo siempre esa foto del secretario general de la CGT, Rucci, que con un paraguas lo recibieron, ¿no? En un día muy lluvioso. Perón desde ahí estuvo unos días, el gobierno de Lanuse no lo deja salir del Hotel Internacional de Ezeiza, y después de ahí, de unos días, bueno, va a su casa de Gaspar Campos, en Vicente López, donde está unos 30 días aproximadamente, ¿no? Ahí es donde, bueno, termina de decidir la designación de Cámpora como candidato a presidente en las elecciones del 73, porque había una cláusula de alguna manera proscriptiva que impedía que Perón sea candidato porque no había estado presente en el país en los anteriores 6 meses.
De acá lo que nos tiene que quedar es que, bueno, que dentro de ese avión venían dos facciones que era imposible que puedan convivir. Ahí venía López Rega y venía Mujica, o sea, por ejemplo, ¿no? La AAA se mandó a matar al padre Mujica. Ahí venían dirigentes montoneros y venía el dirigente sindical Coria, asesinado por montoneros. Y todo eso que uno podía percibir en aquella época o podía pensar que podía llegar a ocurrir, bueno, termina ocurriendo finalmente en el regreso definitivo de Perón, que va a ser el 20 de junio del 73, con la llamada masacre de Seiza, donde la derecha y la izquierda peronista se enfrentan, ¿no? Finalmente, el 17 de noviembre no termina ocurriendo, o no termina siendo el punto de inicio de esa reconciliación, ¿no es cierto?, que esperaba una parte de la sociedad, de que Perón podía llegar a venir a pacificar. Al contrario, a partir de ahí se desatan los demonios, que bueno, termina desembocando finalmente, ¿no?, como ya sabemos, lamentablemente, en marzo del 76 con el golpe militar. Muy bien, impecable reseña histórica por parte del profesor Gastón Vibor. Vibor, muy amable como siempre, ¿eh? Buena jornada. Por favor, gracias. Gracias, Claudio. El primero de la mañana. 100% periodismo.